Haré una oración. Bendito Yahshua Mashiach, Abba, háblanos por medio bendito Rabajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Ilústranos, Abba. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a ver este día de Shabbat un tema muy fuerte. Bendito es el nombre de Yahweh. Y bueno, yo le titulé Iniciará la gran tribulación. Y es un tema que no nos debe de robar el gozo, porque Yahshua HaMashiach dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, que nos pongamos erguidos, porque nuestra redención está cerca. Entonces no son temas de tristeza, sin embargo, para los pecadores son malas noticias, para los kedoshim no. Y si tú estás en santidad, dice la Tanaj, si estamos en santidad, santifiquémonos más. Dentro de pocos días, ya estamos hoy a 18 de agosto del año 2017 romano, para que se entienda. El 23 de septiembre se pondrá la señal de Betula, de lo cual ya he estado compartiendo con ustedes algunos videos. Y déjenme recapitular algunas cosas de la historia reciente y también nos vamos a ir desde luego a la bendita Tanaj. Miren, guerra siempre ha habido, mucha gente dice eso. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, entonces Yahshua tarda, ellos dicen así. Pero nosotros no tenemos por su venida por tardanza, como dice la Tanaj en Kefas, en Pedro, sino que Él viene pronto. Ahora, ¿cómo lo sabemos esto? Miren, desde que se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con 200 países, desde que se fundó la ONU, 60 de esos 200 países han estado en guerra. Entonces no ha habido paz. Estamos hablando que es la tercera parte de los países que conforman la ONU que han tenido guerra unos con otros. Y eso que están todos en la ONU, por así decirlo. Entonces, repito, desde que se fundó la ONU, y puedes poner 200 países, 60 países han estado en guerra. Eso quiere decir que la tercera parte de los países que conforman la ONU han estado en guerras. Entonces, se ha aumentado esto. La guerra se ha aumentado. Así como la maldad se está aumentando. Ahora, en los últimos 50 años... la humanidad ha experimentado solamente 3 semanas sin guerra. 3 semanas nada más, ni siquiera un mes. Repito, en los últimos 50 años la humanidad ha experimentado 3 semanas sin guerra. Todas las demás semanas, que lógico son meses y años, todos los 50 años ha habido guerras. Ahora viene una guerra de las guerras y después vendrá Armagedón, porque es otra cosa. En la próxima guerra se calcula que van a morir 1,000 millones de personas. 350 millones de personas más van a quedar inválidos, o ciegos, o cojos, o sin manos, sin pies, sin piernas, etc. Entonces 1,000 millones de personas van a morir. 350 millones de personas quedarían inválidos. Porque va a ser una guerra radioactiva, va a ser una guerra química y una guerra biológica. Son 3 cosas diferentes, amada Keilah. Una cosa es la guerra radioactiva, otra cosa es la guerra química y la guerra biológica, pero las 3 van a estar en una sola guerra. Lógico que con todo este panorama, amada Keilah, va a haber una contaminación masiva del agua. Va a haber radiación y eso afecta mucho porque lo primero que causa es un cáncer rápido. En sí la radiación causa quemaduras graves. Si manejando los rayos X que descubrió William Röntgen, Conrad Röntgen, queman, ¿qué no será todo esto que tienen preparados? Lógico que va a haber lluvia tóxica,
Va a haber incendios descontrolados. Esa es la gran tribulación. Y si va a haber agua contaminada, radiación, lluvia tóxica, incendios descontrolados, como resultado no va a haber producción de alimentos. Tenemos que estar conscientes de todo ello. Ahora, ¿qué dice la Tanaj acerca de esta época que va a iniciar ya en breve? Los hombres, sabemos, no pueden tener niños, pero van a gemir como si estuvieran de parto. Hemos aprendido, lógico, los hombres no pueden parir, pero van a gemir como si estuvieran pariendo. No minimicemos la gran tribulación. La gran tribulación va a ser eso, gran tribulación como nunca la ha habido, dice Yahshua Mashiach. Ni la habrá jamás. Eso dice Yahshua. No lo está diciendo alguien que se le ocurre algo, es el mismo Rey de Reyes el que está diciendo esto. Ahora quiero que vayamos a Jeremías 30 y vamos a empezar con esa cita para que tú y yo hagamos conciencia, todos allá, y los nuevecitos son invitados a estudiar la Torah. Hagamos conciencia y veamos que lo que viene es realmente catastrófico. Hasta ahorita sigue saliendo el sol, se pone el sol, podemos regresar ya hasta eso con cierta tranquilidad o intranquilidad a nuestros hogares, etcétera, etcétera. Pero todo eso se va a acabar y se va a acabar pronto porque la tribulación ya está. En Jeremías 30, verso 5 dice: porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, eso de ella será librado, subráyalo, son buenas noticias, pero mala para los pecadores. La idea con este tema es crear conciencia entre todos, allá, todos los ministerios, todos Roim, Sakenim, todos los que somos parte de Gozo y Paz, y a donde más llegue, bendito el Abacados, su palabra, a través de esta congregación, que debemos hacer arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, no ser hipócritas, de tener un arrepentimiento genuino, hacer todas nuestras cosas con transparencia, con claridad. Por eso volví a dar el tema de 20 características de un justo, de un salvo, o cómo saber si es uno salvo. Somos salvos por gracia, y eso vamos a hablar mañana con profundidad. Ahora, mucha gente o muchos creyentes están minimizando la tribulación. Bueno, va a venir la tribulación y vamos a seguir adelante, y vamos a seguir adelante o a salir adelante. Bueno, con la ayuda del Eterno sí, pero viene una tribulación como nunca antes, dice Yahshua Mashiach. Ahora, quiero por favor llevarlos al libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12 y en el verso 1. Y esta profecía de Daniel está a punto de cumplirse ya. Esta profecía está a punto de cumplirse ya. Hay dos malajim, dos ángeles, uno se llama Mijael y otro Gabriel. Mijael es el ángel guerrero, Gabriel el mensajero, aunque la palabra malaj quiere decir, o ángel quiere decir mensajero, pero el Eterno ha dispuesto así que Mijael sea el ángel guerrero y Gabriel el que da los mensajes. Entonces en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estamos viendo que lo que dice Yahshua Hamashiach en Mateo 24:21, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál? De la vida. Esta es otra buena noticia para los salvos. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto: en un mes aproximadamente se va a poner la señal de Betula, la señal de la mujer, y despuesito de ello vendrá la señal del dragón. De eso ya hablamos algo, aunque todavía tenemos muchas dudas cuál será la señal del dragón. Pero esta profecía de Daniel 12:1 se va a cumplir en los próximos meses, no años, en los próximos meses, amados Shahim. Y aquí está hablando que el Malach Mijael va a guerrear, como en Apocalipsis 12, verso 3 y 4, va a guerrear contra el dragón,
y va a arrojarlos a los demonios y a Hasatán hacia la tierra. Entonces va a ser un tiempo de angustia, dice aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. No está hablando todavía de la ira, porque en la ira va a ser algo horrible. Si la gran tribulación va a ser horrible en sí, la ira como tal es más que horrible. Ahora, el libro de Daniel ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132, en varios videos, y en la página gozoypaz.mx en audios. Y para que nosotros entendamos, nada más digo algunos datos. Daniel vio 490 años de historia, en cuanto que el pueblo hacia atrás y hacia adelante, es un decir, en cuanto que el pueblo no guardó los años sabáticos, para que se entienda, y entonces el Eterno los mandó al exilio a Babilonia. Pero también está viendo 490 años hacia el futuro. Ahora, eso tú ya lo puedes estudiar con calma en el libro de Daniel, canal de YouTube, Shalom 132. ¿Qué va a haber en la gran tribulación? Un terror como nunca. Eso tenemos que tenerlo bien pendiente. Pero se promete a todo israelita que será librado. Esas son lo que vamos a recalcar aquí en esta predicación, en esta administración, sobre lo horrendo que va a ser la tribulación, pero las promesas que da el Eterno a sus hijos. Y ahí tú tienes ya en Jeremías 30, verso 7, y en Daniel 12, verso 1, que el Eterno va a librar a su pueblo, aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Ahora, vamos a ir hacia al profeta Joel, vamos hacia al profeta Joel, y ese es uno de los temas que di al inicio cuando se abrió esta congregación, que hay que hacer un verdadero arrepentimiento total, un verdadero arrepentimiento. Y vamos a leer, nada más voy a leer en Joel capítulo 2, verso 1, porque todo lo demás ya está ministrado también en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Dice Joel 2:1, tocad shofar en Sión y dar alarma. Eso es lo que está haciendo ahora con mi propia boca. En mi Kadosh monte, ahí va a ser en el monte Moriah. Tiemblen, todos los moradores de la tierra, no está diciendo nada más Israel, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Si esto se escribió hace 2850 años aproximadamente, ¿qué no será ahora que el tiempo está cercano? Recuerden que los profetas escribieron tanto para su tiempo como para el de ahora. Siempre vemos similitudes entre lo que escribieron los profetas para el juicio que iba a recibir Israel por ser desobediente a la Torah de Yahweh, en el tiempo de Babilonia, por ejemplo, con Nabucodonosor, pero también es para este tiempo, amados ahí. Entonces, si en aquel tiempo Joel dijo que estaba cercano el tiempo, ¿cuánto más ahora? Y aquí afirmo yo que en el caso de Joel tiene que ver mucho la cuestión de los últimos tiempos, porque en el verso 17, en el verso 16, dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y todo eso ya está ministrado, es la boda con Yahshua Mashiach. Ahora, la gran tribulación vendrá aunque la gente no quiera, aunque la gente se resista a creer que viene la gran tribulación, aunque la gente diga, bueno, pues yo estoy bien con Dios, así dicen muchos, y a mí no me va a pasar nada. La tribulación viene de todas maneras, y viene para todos. Sin embargo, el Eterno va a librar a los justos. Por lo tanto, el llamado para ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo y ese bello grande grupo, y para todos los que vayan llegando después, es esto: hacer un verdadero arrepentimiento y vivir en santidad, no causar problemas de ninguna especie, no hacer lashon hará, chisme, no difamar, de hablar siempre con la verdad, reconocer los pecados que se hayan cometido, reconocer las fallas que se hayan cometido, y que el Eterno tenga compasión de todos, porque el tiempo está muy cerca. Ahora, cuando el Eterno me permitió ir a Israel y visité el Museo del Holocausto, porque es el Museo del Holocausto más grande que hay otro en Nueva York, hay otro aquí en México, Distrito Federal, o la Ciudad de México, como se llama ahora, pero al visitar el Museo del Holocausto allá en Jerusalén, da todo tipo de sensación, hermanos, Ajim.
da mucha tristeza, llora uno físicamente en el alma, da una sensación de impotencia, ¿por qué no decirlo? Da una sensación de opresión, da una sensación no de odio, porque nosotros no nacimos para eso, sino de coraje, vuelvo a decir, de impotencia, hasta náuseas dan. Porque llega un momento que la impresión es tal, no creas que es un museo pequeño, es un museo bastante grande. Entonces, cuando yo estaba en ese museo del Holocausto allá en Jerusalén, en Israel, dije, bueno, esto fue grave, muy grave, pero no se compara con lo que Yahshua HaMashiach dice que viene a la gran tribulación. Este 21 de agosto estamos a 3 días del eclipse de sol y después vendrá la señal. Estamos viendo cómo todo se está cumpliendo. ¿Caerá acaso? Es una pregunta. El asteroide del 12 de octubre, pero había yo ministrado que viene otro para va a pasar otro el 1 de septiembre, y ese sí que está grande, 4,5 kilómetros. La cuestión está que el Eterno está avisando que Él viene, y la gente no ha hecho caso, incluyendo los que se dicen mesiánicos. Siguen todavía causando problemas, divisiones, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Eterno viene y Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces, más nos vale a todos hacer un verdadero arrepentimiento. Lo que viene, si yo sentí muchas cosas en el Museo del Holocausto, ¿qué no será lo que viene? Ahora vamos por favor a Mateo, en Mateo 24. En Mateo 24, es que esto no es un cuento, no es que vaya a suceder en mucho tiempo, estamos a una nariz, ya se acabó el tiempo. Mateo 24, verso 21, dice así, amada Kehila, amados Aguinamán Sagayot. Mateo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es para que nos demos una idea de lo que realmente viene. Si lo está diciendo Yahshua HaMashiach mismo, el Rey de Reyes, ¿qué podemos esperar? Cuando nosotros estudiamos la invasión que hizo Nabucodonosor, cómo sitiaron Jerusalén, cuando hemos estudiado en la historia la invasión, porque fue una invasión del Imperio Romano a todo Eretz Israel, la tierra de Israel, y lógico a otros países, pero estoy hablando específicamente de Eretz Israel. Cualquier invasión como la de Babilonia, repito, la romana, etcétera, etcétera, queda corta con lo que ya se ve venir. Esto prácticamente ya terminó, casi se está acabando ya. Entonces, dice la bendita Taná que va a ser el peor tiempo que ha experimentado la humanidad en toda la historia. Ahora, quiero llevarlos a Apocalipsis 3, y tú ya sabes de qué se trata la cita en Apocalipsis 3:10. Entonces yo ministré lo que es el Natsal, el rescate, conocido como arrebatamiento, pero realmente basado a la Tanaj hebrea. Por eso leemos el Salmo 27 y lo vamos a empezar a leer desde este próximo lunes, cuando es Rosh Hodesh, que cae el 21 de agosto y se pone, va a haber el eclipse. Entonces no creo que el Eterno haya puesto el eclipse porque sí, y que vaya a dividir a Estados Unidos de una manera simbólica. No creo eso, ¿no? O sea, yo creo en lo que el Eterno diga. Bendito es el Abacados. Y tú también. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta cita ha sido muy malentendida, y en el tema del Natsal yo explico que no está hablando de un arrebatamiento cristiano, pero sí de una protección a los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de la Torah. Y acabamos de ver otras 2 citas en Jeremías y en Daniel, donde también va a ser guardado el pueblo. Y en el Salmo 27 ya lo está ministrado, si no lo voy a ministrar otra vez el Salmo 27 con muchos detalles, cuando dice el rey David, inspirado por el Ruach HaKodesh, porque él me guardará en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Entonces hay una esperanza, pero ¿para quiénes? Los que estén escritos en el libro de la vida. Y tenemos que tener la seguridad, por la inmensa compasión de Yahshua Mashiach, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y no habla de un arrebatamiento cristiano para nada. Alguien que guarde el domingo todavía está en Roma. Tienes que salir de ahí y venir a guardar la Torah de Yahshua Mashiach. Ahora, una pregunta. ¿Por qué habrá la gran tribulación? Porque el Eterno no manda juicios nada más, porque sí, tiene que haber un por qué el Eterno va a permitir la gran tribulación. Vamos a Isaías 24 y ahí está la respuesta. En Isaías capítulo 24, vamos a ver desde el verso 3, vamos para allá, amados Sahim. Isaías 24, en el verso 3. Y recuerden que los profetas profetizaron para su tiempo, pero también para este tiempo. Así como hemos dicho que Yosef, el hijo de Jacob, es un prototipo de Mashiach, pero no es el Mashiach, así como Moshe, un prototipo del Mashiach, así como el rey David, un prototipo del Mashiach, pero no es el Mashiach. Entonces aquí Isaías está escribiendo, vendría la invasión y demás, pero la idea es también para este tiempo. Miren, en Isaías 24, verso 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. Está hablando de la invasión, que ya conocemos tú y yo. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Y el pacto eterno, entre tantos, es el Shabbat. Y aquí estamos. Pero nos conviene a todos seguir en una santidad extrema, amada Kehila, en una santidad extrema. Ahí en Isaías 24, del 3 al 5, y si quieres leemos el 6, por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Y es lo mismo para esta gran tribulación que viene. Entonces tú encuentras aquí la respuesta. ¿Por qué viene la gran tribulación? Porque la gente es transgresora de la Torah. Somos mesiánicos, somos meshijim, seguidores de Yahshua Mashiach y guardadores de la Torah. Pero ¿realmente estamos guardando bien la Torah? ¿Estamos siendo mentirosos? Yo no me estoy refiriendo a iniciar el Shabbat a tal hora con tantos segundos, etcétera. No hay que caer en religiosidad. Pero ¿estamos guardando la santidad bien? Ahora, hay palabras claves en la Tanaj que tú y yo encontramos que implican la gran tribulación. Las palabras, por ejemplo, como la ira, que también se considera no nada más la ira de las copas, sino la ira como la gran tribulación también. Juicio es otra palabra que aparece mucho. Aparece la palabra indignación, aparece la palabra prueba, lo vimos en Apocalipsis 3:10. Aparece también la palabra problema. Aparece otra palabra que me llama mucho la atención, destrucción. Aparece la palabra oscuridad, también la palabra desolación, también la palabra zarandeo y la palabra castigo. Todas esas palabras aparecen para referirse a la gran tribulación: ira, juicio, indignación, prueba, problema, destrucción, oscuridad, desolación, zarandeo, castigo. Si tú y yo analizamos cada una de esas palabras, encierra 1000 cosas. Entonces no minimicemos la gran tribulación. No minimices la gran tribulación. Ahora, en estos días se está dando todo ya. Vamos viendo cómo el homosexualismo está tomando las curules del poder en todo el mundo. Homosexuales, lesbianas, transexuales, o sea, transgénero y demás. La violencia de todo tipo, violaciones de niños, violaciones de niñas, pederastas, etcétera, pornografía de todo tipo, asaltos, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces todo se está dando ya y vamos viendo cómo el Eterno va a poner la señal de Betula. Por eso vimos en ese tema de qué sucederá el 23 de septiembre, para que lo puedan consultar en el canal de YouTube Shalom 132, le dijo a Job: ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones? ¿Quién recuerda? ¿Sacarás tú a tiempo? Él va a sacar, Yahweh va a sacar la constelación a tiempo con todos los planetas alineados. Ahora,
Ante nuestros propios ojos se están cumpliendo todas estas profecías. No te estoy inventando, tú mismo lees los periódicos o ves las noticias o escuchas los noticieros de radio. Entonces, hay que vivir como si Yahshua viniera hoy. Eso siempre lo hemos ministrado, o cuando menos no siempre en todos los temas, pero sí se los he ido repitiendo, amados Sahim. Vivir como si Yahshua viniera hoy. Porque así pensaba Rav Shaul. Rav Shaul pensaba, y ahorita vamos a ver algunas citas, que el tiempo estaba cercano, que Yahshua ya venía. Y vamos a ver eso entre hoy y mañana para que quede más claro. Ahora, algo que siempre me llamó la atención es cómo se fundó la Unión Europea. La Unión Europea comenzó cuando 6 naciones firmaron el Tratado de Roma en 1957. Mira, el Tratado de Roma, eso grábatelo, amada Jot. Entonces, 6 naciones firmaron el Tratado de Roma en 1957 y esas fueron Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia y Holanda. Repito, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia y Holanda. Firmaron el Tratado de Roma en 1957. Ahí inició, por así decirlo, la historia de lo que tú y yo conocemos como la Comunidad Económica Europea. Y para aquel tiempo de lo que estoy hablando, 1957, tenían entonces con todos esos países 220 millones de habitantes. Es decir, la Comunidad Económica Europea, o lo que se llamó Tratado de Roma, nació con 220 millones de personas. Para 1973 se unió Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña se unieron en 1973. Lógico que ya sabemos que hubo el Brexit y que entonces Gran Bretaña dijo: yo me salgo de la Comunidad Económica Europea, y entonces se va a acelerar todo, amados Sahim. Eso que ni qué. Yo decía que en 1957 había 220 millones de habitantes en cuanto a esos países, los 6 países, pero con Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña se unieron 66 millones de personas más. 66 millones de personas más. En 1981 se agregó Grecia. Para el año de 1986 se agrega España y Portugal. Y entonces ya no había 220 millones de personas, había 336 millones de personas. Pero la cosa no paró ahí. En 1995 se unió Austria, Finlandia, Suecia. Austria, Finlandia y Suecia se unieron en 1995, y entonces esto llegó a 362 millones de personas. 15 países tienes ahí. En menos de 30 años se formó la Comunidad Económica Europea. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Porque esto tiene que ver todo con el desenlace de los últimos tiempos. Que a Elohim Yahweh no le tomó mucho tiempo y no le toma mucho tiempo hacer las cosas. Es decir, lo que parecía increíble que se formara, se formó. Y ahorita voy a explicar el porqué. Entonces a Elohim no le tomó ni siquiera 30 años, en menos de 30 años hizo que todos esos países se unieran. Y quiero decir algo claro con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Todos los líderes de estos países, sean presidentes, reyes, monarcas, etcétera, 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 la monarquía, todos son adoradores del mal. Ya hablamos aquí sobre la inauguración de ese túnel. ¿Quién recuerda? Eso fue una fiesta satánica, totalmente. Entonces a Elohim no le toma mucho tiempo hacer las cosas, como no le va a tomar mucho tiempo poner la señal, que empiece la guerra, que empiecen las catástrofes, que caiga el gran asteroide, que caigan misiles, que se arme esto un polvorín, que Israel tenga que huir. A él no le va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta porque estamos viviendo los últimos días. Ahora, ¿por qué mencioné la Comunidad Económica Europea en este tema de la Gran Tribulación, que ya va a iniciar? Miren, la Comunidad Económica Europea influye en el mundo entero, querramos o no. Todo lo que tiene que ver
con economía. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea está dictando las normas económicas a seguir en el mundo, no Estados Unidos. Si todavía se piensas que es Estados Unidos, no es Estados Unidos. Entonces, está dictando las normas económicas del mundo entero. Y ahorita vamos a ver el por qué. La economía ya es global. Cuando se decía, bueno, queremos la globalización de las cosas, y sabemos que de ahí va a salir el anti-Mashiach. Tú lo has conocido como anticristo, anti-Mashiach, lo correcto es anti-Mashiach. Entonces decíamos, bueno, va a venir la globalización de las cosas. La globalización ya está desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, si alguien compra un coche, un carro, un automóvil, y piensa que el carro, por decir ahí en los papeles, nacional, no, ya nada es nacional. Ya nada es producido en un solo país. Si es una persona compra un automóvil, parte de ese dinero, o sea, con lo que la persona compra el automóvil, parte se tiene que ir a Corea del Sur, por ejemplo. No dije Corea del Norte, en este caso Corea del Sur. Parte a Alemania, parte a Japón, es decir, donde hacen todos los circuitos y todo para los carros. Parte a Taiwán, parte a Singapur, partes de ese dinero se va a Inglaterra, parte se va a Irlanda, parte a Estados Unidos. Entonces ya no hay productos nacionales. Si una persona decía, bueno, yo quise comprar este carro nacional, ya nada es nacional. Todo tiene que ver con la globalización. No sé si me di a entender. Bueno, entonces ya no hay productos nacionales. ¿Cuál es el motivo de todo eso? O sea, ¿por qué ya no hay carros nacionales como tal? De hecho, nunca los ha habido. La idea es globalizar todo, que se dependa de un solo gobierno. Y lo mismo sucede con las computadoras, así como con los automóviles, lo mismo sucede con las computadoras. Es decir, o una pantalla plana. Todo viene de diferentes países, está armado en otro país, los circuitos interiores están hechos en otro país, el material X está hecho en otro país, o cuando menos fabricado, etc. Entonces, todo está listo ya y se ha ido llevando a la humanidad a depender más de la tecnología, porque realmente ahora el celular sí es indispensable para algunas cosas, pero para otras cosas es absurdo. Ahora, vamos por favor a pasar al aspecto espiritual, que tiene todo esto que ver. En 2 de Tesalonicenses, vamos para allá, y verás que no vale la pena perder el tiempo en tonterías, sobre todo pecando. Eso no es tontería, es un pecado. O sea, haciendo cosas que ofenden al Eterno. Es tiempo de santidad porque vamos a entrar a una turbulencia. Yo explicaba antes de entrar al aire con los amados Sajín de la Kehilá Mundial, que es como cuando un piloto nos avisa en el avión, va a haber turbulencia, abróchense los cinturones de seguridad, va a haber turbulencia, y se siente bastante feo en el avión, etc. Aquí no vamos a entrar a una turbulencia cualquiera, vamos a entrar a la gran tribulación. Y van a suceder cosas que jamás imaginamos. Que el Eterno tenga rajem de todos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pongan mucha atención porque estos versos han sido malentendidos, pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Vean ustedes cómo en el verso 1 habla de la venida de Yahshua, pero en el verso 2 habla de la gran tribulación. Entonces, antes de que venga la gran tribulación, tiene que haber muchas cosas. Entonces, no te turbes, que no se turbe nuestro espíritu, pero no pequemos. Que no se turbe nuestra alma, pero no pequemos. Que no hagamos caso, como lo vamos a ver en breve, a doctrinas de demonios. Eso es muy importante. Y entonces sigue explicando en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Entonces Yahshua HaMashiach aquí está hablando ya de dos cosas. Viene Yahshua HaMashiach, pero antes vendrá la gran tribulación. Pero en el verso 2 específicamente está hablando del día del Adón. Y cuando se habla del día del Adón, está hablando de su tribulación y de su ira también. Ahora, antes, para que se entienda, antes del día de Yahweh. Vamos a 1 Timoteo, vamos por favor a 1 Timoteo, en el capítulo, vamos al capítulo 4.
1 Timoteo 4, 1 y 2. En 1 Timoteo 4, 1 y 2, amados Sahim, dice: pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y entonces sigue ahí ministrando. Y si tú quieres saber exactamente qué dice toda la carta, están en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página Gozo y Paz. Entonces aquí está hablando de hipocresía de mentirosos. Yo decía en el Shabbat pasado, no sé si quedó filmado y grabado, que aproximadamente hay 1 millón de falsos mesías ahora mismo operando, y muchas son mujeres, y ya no le dicen viene Dios, sino la diosa ya llegó. La diosa ya llegó, y cantidad de gente en todos lados siguiendo a falsos mesías. No son falsos profetas, porque están llevan a la gente a adorar a ídolos y a cosas que el Eterno no mandó. Ahora, en 2 de Timoteo, ahí adelantito, amados Sajín, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Voy a leer del verso 2 al 3. Del verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días, estos días, amada Geila, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. Entonces, que ninguno de nosotros esté en esta lista. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que tener una buena comunión con el Eterno y una buena comunión con los hermanos. Y si se te sigue exhortando tu pecado, acéptalo, acepta la disciplina no la aceptas con gusto porque está escrito en la Taná, pero después entenderás el porqué. Seamos conscientes de todo ello. Ahora, quiero llevarlos por favor a 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios 11, y en el verso 13. Y entonces la gente que está saliendo como líderes de masas de gentes, por qué no decirlo, son falsos. En 2 de Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yahshua HaMashiach. Se disfrazan como Shaleachim, pero no lo son. Es gente que pide dinero, y eso como molesta. O sea, piden dinero, se roban el dinero, no hacen buen uso del dinero, etcétera, 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 etcétera. Esto abunda, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yahshua HaMashiach. Entonces yo lo he ministrado muchas veces, amado Sahim, cuando viene alguien y me dice, soy el apóstol fulano, no eres nada, y siéntate, no eres nada. Luego empiezan a pedir dinero. Ahora vamos a Gálatas, amado Sahim, en el capítulo 1, en el verso 7. ¿Y por qué todas estas citas? Para que tú vayas abriendo los ojos y veas quién te está ministrando. Es decir, que tienes que analizar quién te está ministrando, si te estás ministrando en otro lado, bueno, si la persona es Kadosh, ha dado buen testimonio, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, no hace cábala, no se mete en cosas esotéricas, etcétera, no es lujurioso, no es fraudulento, no es ratero, para que se entienda, pues puede seguir ahí, no hay ningún problema. Si no, sal huyendo de ahí. Gálatas 1:7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir las buenas nuevas de salvación de Yahshua Mashiach. Entonces todos estos obreros fraudulentos, todos estos hipócritas mentirosos, es lo que no quiere el Eterno que escuchemos. Por eso siempre digo, seas tú quien hable por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu bendita palabra. Eso es lo que queremos tú y yo oír nada más, Amadahot. Ahora vamos a 2 de Kefas, por favor. Vamos a 2 y llevarlo por obra. 2 de Kefas en el capítulo 2 y en el verso 1 y 2. Dice así 2 de Kefas 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en tiempo futuro
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto tú y yo lo hemos visto, gente que apostata, teniendo ya un ministerio como Roe, diciendo que no, Yahshua no es el Mashiach, negando que Yahshua es el Mashiach. Entonces, ¿qué esperanza? Y querer arrastrar a otros. Es ahí cuando he intervenido yo y digo, no, momento, que se vaya pero el rebaño se queda. Y los que han querido seguir a los falsos maestros, ni hablar. Pero aquí creemos que Yahshua es el Mashiach, y Él es Elohim, y Él es el Todopoderoso. Vendrá su tribulación, pero Él viene. Dice aquí el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el verso 3 dice que harán, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, son hipócritas mentirosos. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y mira cómo leímos también en Timoteo, calumniadores, cuidado con eso. Nosotros no tenemos que levantar ningún falso a nadie. Siempre, no sea que estemos nosotros en esa lista, siempre hablar con la verdad, no calumniar, no difamar a nadie, no nos interesa eso. Ahora, todo lo que viene en la gran tribulación y en la ira, como es la ira de Elohim, entonces es una ira justa, es una ira justa. De hecho se llama la ira del Cordero. La ira del Cordero, y eso está en Apocalipsis, vamos para allá, en el capítulo 6 y en el verso 16, se llama la ira del Cordero. Entonces, en los atributos de Elohim, yo decía que si Él se enoja, no es como el enojo nuestro, porque Él es 3 veces Kadosh, Él es 3 veces santo, para que se entienda, para los nuevecitos. Entonces la ira de Elohim es justa, y se llama la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16, y decían, a los montes y a las piedras caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hemos visto cómo se pusieron las lunas rojas, hemos visto el cometa fulano, hemos visto esto, hemos visto el otro, y aparentemente como que no pasara nada, pero la tierra está que vomita a sus moradores, como está en la Tanaj escrito. Hay cantidad de derramamiento de sangre todos los días, por eso quise iniciar con la administración de que en estos 50 años solamente ha habido 3 semanas sin guerra, pero de ahí en fuera todo ha sido guerra. Ahora, los ángeles de Yahshua, del mismo Elohim, son el medio por lo cual el Eterno va a lanzar su tribulación, y la ira misma, son los benditos malachim de Yahshua. ¿Cómo está nuestra relación con el Eterno? Porque dice el Eterno que va a mandar a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra, el Salmo 91. Di un tema que le titulé la ayuda de los malachim, la ayuda de los ángeles. Nuestra relación es buena con el Eterno, entonces también es buena con los ángeles. Y tenemos la ayuda y la bendición de los ángeles, la protección de los ángeles ante tanta perversidad que hay, amados Agim. Pero si tenemos de enemigo al Eterno, no podemos tener de amigos a los ángeles. Si tú no guardas la santidad, tienes amistad con Hasatán y sus ángeles, pero no con el Eterno Yahweh y con sus malachim. Entonces los juicios van a ser lanzados por los ángeles. Tenemos que entender esto. En el Salmo 91 dice que Él mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Ahí está? Y también dice que los ángeles van a ejecutar la gran tribulación. ¿Está? Las trompetas y las copas. Entonces, ¿de quién tenemos amigo? No contesten. Tenemos que tener buena comunión con el Eterno, cumpliendo sus mandamientos, hablando la verdad, llevándonos bien unos a otros. Pero si no tenemos esa comunión con el Eterno, tampoco tenemos comunión con los ángeles. Y entonces los ángeles pueden arrojar cualquier cosa sobre nuestra cabeza. Y tienen la autoridad del Eterno para hacerlo. El Eterno no lo permita. Mejor guardemos la santidad. Apocalipsis 14, vamos para allá, Apocalipsis 14. Porque no puedes leer el Salmo 91 y decir, bueno, yo habito bajo el talí del Altísimo, el manto. No es tanto abrigo, sino el talí de Yahshua. Recuerden que Yahshua Mashiach dijo, Yerushalayim, Yerushalayim, que quise recogerte como la gallina que recoge a sus polluelos, pero no quisiste. Vendrán y te sitiarán y tu casa será dejada desierta.
querramos la bendición de Yahshua. No podemos leer el Salmo 91 o el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, si no tenemos comunión con el Eterno. Los ángeles estarían en contra nuestra y necesitamos la ayuda de los ángeles. 2 ángeles sacaron a Lot de Sodoma, 2. Aleluya. Un malaj sacó a Kefas de la cárcel. Y después hablaremos sobre el martirio y eso son otras cosas, pero en Apocalipsis 14, verso 7, en Apocalipsis 14, verso 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Elohim y dadle esplendor, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bendito es el Abacados, aleluya. Y son voces de Malachim las que van a ir anunciando los juicios y demás. En Apocalipsis 19 aparece lo pasado, es decir, cuando dicen Apocalipsis 19, en el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y se está refiriendo, ya sabes, ¿a quién? A la religión tradicional. Y aquí ya está en tiempo pasado. Ha juzgado. Porque realmente el vino de fornicación ha venido por medio de la ramera, creadora del Islam. Dime, es que prácticamente toda la humanidad está bajo esa maldición. Ahora, veamos en el libro de Amós, vamos para allá por favor, amados Sahim, vamos a Amós, búsquenlo por favor, los espero. Vamos para allá. Vamos a buscar Amós capítulo 5. Ahora, esto que voy a comentar ahorita, es muy importante. Por favor, pongan mucha atención. Amós 5, verso 17 al 19. Anoten las citas y ahorita yo leo y después ministro. Amós 5, verso 17 al 19. Dice así: y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Yahweh. Ay de los que desean el día de Yahweh. O sea, ¿quién desea el día de Yahweh? Nadie, solamente los pecadores, porque ellos no se quieran arrepentir. Es como si dijeran, mándanos tu ira, mándanos el asteroide, mándanos esto, mándanos calamidad. Ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué queréis este día de Yahweh? Será de tinieblas y no de luz. Está hablando de la gran tribulación que ya viene. Como el que huye delante del león, pongan atención, y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Yahweh tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Ministro así. Imagínate una persona que va huyendo de un león. Y viene huyendo del león y lo libra, pero se topa con un oso. O sea, no habrá escapatoria. Eso es la gran tribulación. Tenemos que entender que hay que vivir en santidad. Pero esta persona logró esquivar el león y el oso, vamos a suponer, y llegó a su casa. Y hasta cierra su casa con llave. Y llega cansado y recarga su mano en la pared. Y ahí le muerde una serpiente. Y a morir. Esa es la gran tribulación. Esa está descrita aquí, la gran tribulación, como va a ser. No va a haber escapatoria para los pecadores. Entonces confiemos en Yahshua Mashiach, no he terminado todavía. Confiemos en Yahshua Mashiach, pero guardémonos, lógico, en santidad. Porque Él no va a guardar a alguien que no guarde sus mandamientos, que sea un hipócrita, un mentiroso, que pueda venir a la congregación y dice que guardar Shabbat y la vestimenta y demás, pero su corazón está podrido de amargura y de odio y de resentimiento y no perdona. No puede decirse que sea salvo. Porque si no perdona, no va a ser perdonado por el Abacados. Lo hemos ministrado cantidad de veces. Vamos a Sofonías, por favor. A Sofonías. Vamos para allá en el capítulo 1. En Sofonías, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, aquí está hablando de la gran tribulación. Es el día grande de Yahweh. Dice en Sofonías 1, verso 14 y 15, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. Ya vimos que los hombres se van a agarrar el vientre como si estuvieran pariendo.
Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de shofar, y se refiere aquí a Yom Kippur. Y ya está ministrado Sofonías en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página Gozo y Paz. Ahora, vamos a recapitular y sigo ministrando. Viene el eclipse 21 de agosto, en 3 días. Hoy estamos a 18 de agosto, el 21 de agosto es Rosh Hodis. Empezamos los 40 días de Teshuvah hasta Yom Kippur. Estaremos leyendo el Salmo 27 y ese día se pone el eclipse, el día 21 de agosto. Después vendrá Yom Teruah. Después, a los 3 días de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, se pondrá la señal de Betula. Y todos los planetas alineados. Y como yo platicaba con un buen haj que le gusta mucho la astronomía acá, parece increíble, pero todos los días están alineados. Todos los días, tú has oído domingo, sol, Sunday. Lógico que no tiene que ver esto con el paganismo, pero de alguna manera el Eterno nos está hablando. Cuando yo ministré en las diapositivas, se van a alinear los planetas. Se van a alinear unos planetas este 21 de agosto y en el día de la señal, el Eterno nos está mandando otra señal bien grande que están alineados todos los planetas. En cuanto está el Sol, está la Luna, de lunes, está Mercurio, que es miércoles, Júpiter, que es jueves, viernes se alinea Venus, y recuerden que Saturno va a estar en la pierna de Ofiuco. Eso lo ministré apenas, y entonces eso representa el Shabbat. ¿Acaso el Eterno nos estará hablando ahí? Claro que sí, vamos a seguir en oración, en ayuno, para que el Eterno nos siga revelando más cosas. Ahora, aquí decía yo, entonces, vendrá Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur, que el Eterno tenga rajem de todos nosotros, porque el tiempo ya va a empezar. Esto no lo tomes como si fueran a pasar años para que suceda. El Eterno dice ya, se acaba este milenio y se va a poner la señal de Betula a los 3 días de iniciado el milenio. No es casualidad, el tiempo prácticamente se acabó. Entonces, por transgresores de la Torah, los pecadores van a padecer bastante. Ahora, siempre se ha hablado de un tiempo cercano y lejano para el juicio, pero en este caso vemos que muchos profetas profetizaron para la invasión de Babilonia, pero también para la gran tribulación que viene. Ahora, hay una bendición del milenio que está en Segunda de Kefas. Por favor, vamos para allá. En Segunda de Kefas, vamos para allá, Segunda de Kefas. ¿Y cómo es eso? La braja del milenio. Claro, el milenio es una bendición porque va a venir Yahshua HaMashiach. En Segunda de Kefas, capítulo 3, y en el verso 10, encontramos lo siguiente. Segunda de Kefas 3:10 dice así: pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, porque va a ser una guerra. Aquí sí está descrito Armagedón. Pero la bendición de que Yahshua viene. Ahora, si tú analizas en Génesis, nos vamos para allá, en Bereshit 1, verso 5, esto es muy importante también entenderlo. En Bereshit 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿qué aprendemos? Hay un audio, permítame ver si en ese momento me acuerdo, hay un audio donde explico todo esto. Ahora, la oscuridad viene antes que la luz. La oscuridad viene antes que la luz. Por eso ahorita vamos a entrar en oscuridad del día, por así decirlo, inicio del día de Shabbat, y mañana vendrá la luz. Entonces lo mismo el Eterno utiliza desde Bereshit para Apocalipsis. Primero vendrá oscuridad, ya vimos que esa palabra también está, porque es el juicio, y después vendrá la bendición. Y si los elementos van a estar ardiendo, no se va a ver prácticamente nada. Por eso el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y eso está en Mateo 24. De tantas bombas nucleares y todo que va a haber en Armagedón.
Pero próximamente viene otra guerra, la tercera guerra mundial, y esto está profetizado en Mateo 24. Entonces primero viene el juicio, que es la oscuridad, y después viene la bendición. Por eso a Yahshua se le llama la estrella de la mañana, porque Él vendrá después de la oscuridad. Bendito es el Abacados. Los vi con ganas de exaltar al Eterno. Aleluya. Bendito Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le galera al Eterno Ahim. Bendito es el Abacados. Bendito es su nombre. Él viene pronto. Ahora, cuando venga Yahshua, Él pondrá fin a esta era de tinieblas, porque ya hay tinieblas ahora en la tierra. Y viene lo posterior, porque eres la luz. Cuando yo fui a Israel, vi, lógico, la explanada, donde está el templo, y desgraciadamente las mezquitas, o el cótel más bien, donde estuvo el templo. Vi el monte de los olivos, y ahí pensé pasaron mil cosas por mi mente. En este lugar ascendiste, bendito Yahshua HaMashiach, y en este lugar volverás. Ahora, pongan atención a lo que voy a ministrar. Allá cuando yo estuve en Israel, hay un cementerio judío y otro árabe. Hay un cementerio judío que cubre la pendiente occidental del Monte de los Olivos. Y el cementerio árabe está, digamos, cerca del Valle de Cedrón, donde está la puerta oriental, donde está cerrada. ¿Por qué está? Y de hecho muchos judíos de Jerusalén desean, antes de que mueran, desean ser enterrados en ese cementerio. ¿Por qué? Porque hay una explicación aquí, lo vamos a ver en Zacarías. Vamos a Zacarías, por favor, vamos a Zacarías. Vamos para allá. Y él viene, miren, allá hemos estudiado Zacarías también, ya está en los profetas, en el canal de YouTube Shalom 132. Y vamos a leer Zacarías 14, verso 1, y cuando lo tengan me dicen un amén. Dice Zacarías 14, 1: He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Repito, he aquí el día de Yahweh, el día de Yahweh, cuando Él venga. También el día de Yahweh se refiere a cuando Él venga. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. En pocas palabras, van a recibir todo lo que les fue quitado. En ese precioso día, cuando venga Yahshua HaMashiach, Israel va a recibir todo lo que le fue quitado, porque le despojaron. Ve el video, qué sucederá el día 23 de septiembre, y ahí yo menciono que no irrita nada más, no hay cosa que irrita más al Eterno que repartan su tierra. Eres Israel, la tierra de Israel. Y entonces han hecho lo que han querido con Israel, pero ese tiempo se va a acabar. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Todos los que los despojaron tendrán que devolver lo que es de Israel, lo que es de los hijos de Israel. Este verso tiene mucho que ver, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo? Ellos no creen en el Mashiach todavía. No creen, pero creen en esta profecía. Esa sí la tienen bien pendiente, y es como si ellos quisieran estar enterrados ahí, y cuando suceda la primera resurrección, es como si ya estuvieran listos para recibir lo que les fue despojado. Dice el verso 2: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Atención el 4: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Subrayen eso, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Por qué ministré esto? Se está formando una fisura, pongan atención, se está formando una fisura, según los geólogos, debajo del monte de los olivos, pero se está haciendo esa fisura en contra de esta dirección. Es decir, la fisura, porque Israel, quiero que sepan esto,
que es una tierra donde tiembla mucho y van a ver los terremotos que vendrán. Entonces la fisura está en contra de la dirección equivocada, pero Yahshua irá, por así decirlo, contra naturaleza, porque Él va a partir el monte, como dice aquí, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Yerushalayim al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero ahorita está en dirección contraria a la fisura. Ahora, en el verso 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. ¿Y dónde está Asal? Nadie sabe. Nadie sabe porque es un sitio de refugio. Nadie sabe. Tú tratas de investigar en internet dónde queda Asal y no lo vas a encontrar. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, eso ya está ministrado, rey de Judá, y vendrá Yahweh, mi Elohim, y con él todos los Kadoshim. Bendito es el abacado, lo mismo que está en Judas. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni de noche, pero se sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Yerushalayim aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ahora, esto es importante que lo anoten. Hacia el oriente va a ir un río y ese va al mar muerto. Va a ir hacia el mar muerto. Y hacia el occidente está el Mediterráneo, y entonces ese río va a desembocar en el mar Mediterráneo. Un río que es hacia el oriente va a desembocar en el mar muerto, y el otro río hacia el occidente va a desembocar en el mar Mediterráneo. Asal es un lugar de refugio, y hasta la fecha nadie sabe, solamente unos pocos en Eretz Israel, y es seguro que ahí haya búnkers ya preparados como los que están cerca del Mar Muerto. Ahora, hemos visto las causas de la gran tribulación, el por qué va a venir la tribulación a la tierra, pero ¿cuáles son los propósitos de la gran tribulación? Porque el Eterno no hace nada porque sí, nada más. Uno, el primer propósito es castigar el pecado. Él va a castigar a los pecadores. Él va a castigar a los pecadores. Entonces, que nosotros no estemos en esa lista, amados ahí. Porque el propósito de la gran tribulación no es hacer pedazos a la novia. El Eterno bendecirá y protegerá a la novia. Hemos visto citas del antiguo pacto y mañana continuaremos con otras más. Y hemos visto citas del Brit Hadashah. En el Salmo 2, vamos para allá en el Salmo 2, vamos a leer el versos 5 y 6. Dice así: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi Kadosh monte. Y eso va a ser para juzgar. Ahora, ¿qué otro propósito tiene la gran tribulación? Tiene otro propósito, va a refinar a Israel. Y tú y yo somos Israel. Por favor, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con la administración que yo di el día miércoles, una prueba de lo que será la gran tribulación, no podemos pensar todavía, bueno, ellos son los judíos, se acabó. ¿Y entonces nosotros? ¿Qué? ¿Una bola de hipócritas, mentirosos y cobardes? Pero también tengan en cuenta esto, no jugarle al macho. ¿A qué voy? No decir, bueno, yo soy muy fuerte y soportaré la gran tribulación, aunque todavía no venga en el Natsal, en el arrebato, Yahshua Mashiach. No nos hagamos machos. Todos queremos de una u otra manera ser guardados. No, aquí no hay machos, aquí hay hijos de Israel. Y confiamos en el Eterno. Si el rey David, siendo un guerrero fuerte, alto y muy fuerte, él decía, porque él me pondrá en un lugar seguro en el día del mal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué decir somos muy machos? Y nada de eso. No es conveniente pensar así. El Eterno va a refinar a Israel, y ese es otro propósito de la gran tribulación. Vamos por favor a Deuteronomio 4, vamos a la Torah. Deuteronomio 4, y vamos a leer el verso 30 y 31.
Y entonces aquí está profetizando Moshe que cuando el pueblo de Israel estuviera en angustia, si se volviera Elohim, Yahweh lo guarda. Deuteronomio 4, verso 30 y 31, dice: cuando estuvieres en angustia, la angustia de Jacob, y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque Elohim es compasivo, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Por favor, lean con fuerza el 31. Amén. Eso grabémoslo bien. El Eterno es bueno, no es como nosotros. Él es bueno. Ahora, mañana vamos a seguir, todavía no termino hoy, estoy por terminar, pero vamos a seguir con otras cosas muy interesantes. Todo basado en la bendita Tanakh. Vamos a Jeremías 30, vamos para allá, amada Kehilá. Vamos a Jeremías 30 en el verso 7. Es la Torah lo que acabamos de leer, y el Eterno no es mentiroso. Él cumple. Y si tú y yo lo buscamos en el día de la angustia, cuando empiece la gran tribulación en pleno, que falta un par de días, por así decirlo, el Eterno nos guardará. Él es bueno, pero en santidad, porque dice ahí claramente, guardando los mandamientos. En Jeremías 30, verso 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por favor, todos fuerte, amén. Por eso, amada Kehilá mundial, ya no va a haber danza de varones, ya no va a haber danza de mujercitas. Estuve orando hoy 2 horas en la madrugada, bendito sea el Abacadosh. El Eterno me dio la indicación de que mejor el pueblo esté sentado, oyendo. Vamos a iniciar los 40 días de Teshuvah y todos hacerlo bien. Porque todo, no digo que la danza sea mala, pero todo eso puede distraer. Yo prefiero que los hermanos y las hermanas estén sentaditos y todos oyendo palabra del Eterno. Y cuando se tenga que exaltar, los amados Ahín de Yom Sheva, ellos se exaltarán y nosotros nos gozaremos también. Pero ahorita prefiero que el pueblo esté ya consciente de lo que viene, que no se pierda tiempo, no es perder el tiempo, pero que alguien no se vaya a distraer. Ahora, vamos por favor a Zacarías 3. Zacarías 3, bendito es tu nombre, Abacadosh. Zacarías 3, en el verso 2. Él viene, Yahshua viene. Zacarías 3, verso 2, dice: y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Está hablando de demonios que han contaminado. Verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderá más la tercera quedará en ella. El 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Y entonces esconderá su pueblo. Tenemos que tener pendiente de eso. Ahora, la séptima copa termina con la segunda venida de Yahshua Mashiach. La séptima copa. Y vamos a ir rápidamente hacia Mateo 24, Mateo 24, eso ya es la ira. ¿Quién podrá soportar eso? Si la gran tribulación va a estar horrorosa, muy fea. Mateo 24, verso 21, dice así Yahshua Mashiach: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tenemos que entender eso, que no viene un terremoto, vienen cosas horribles. Tú y yo hemos estudiado Apocalipsis 6 y ya están todos los audios de Apocalipsis 6 en la página gozoypaz.mx en audio. Entonces, Mateo 24, del verso 4 al 8 y del 9 al 14, vamos a leer Mateo 24, 4 al 8.
Respondiendo, Yahshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ya lo vemos que hay 1 millón de falsos mesías, diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Está el rumor y vendrá la guerra, y ha habido guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Recuerda que todavía hay reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, porque todo esto va a crear terremotos y demás, la misma guerra. Y todo esto será principio de dolores. Del verso 9 en adelante arrecia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas son los que dicen: vamos, sigamos a este otro Dios. Solamente hay un Elohim que salva. Eso es lógico. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado esta besorá del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí sí ya viene el fin, y eso está hablando de la 6ª copa. Ahora, Antíoco Epífanes, si tú estudias el libro de Daniel en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en audio, vas a ver que Antíoco Epífanes fue un tipo de abominación. Pero Yahshua aquí está hablando en el 15 a futuro, entonces esto no se ha cumplido. Mateo 24, del verso, vamos a leer el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, para que quede claro, Mateo 24, verso 4 al 8 son los dolores de parto. Y del verso 9 en adelante ya es la gran tribulación, en pleno, y la ira. Y sus juicios del Eterno son justos. Y termino con esto. ¿Estamos preparados? ¿Estamos realmente preparados? Si yo dijera estamos listos, realmente vamos a ver eso mañana en otra administración sobre esto mismo. Pero si tú ves el día de hoy, vimos cosas tremendas que vendrán, porque viene una tribulación como nunca antes, toda acaba. Pero también vimos citas del antiguo pacto, y mañana veremos otras citas del Brit Hadashah, del nuevo pacto, donde el Eterno guardará a su pueblo. Cierra tu Tanakh, cierra tus apuntes, y esta tribulación está por empezar. La tribulación está por empezar, amados Sahim. El tiempo realmente se acabó. Durante todos estos años he ministrado la Torah, he ministrado arrepentimiento, y llegó la hora de saber quién realmente está aprobado. Ciertamente no somos perfectos, solamente Elohim es perfecto. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea tu nombre, Abba. Abba Kadosh, he ministrado tu palabra y sabemos que iniciará la gran tribulación y que todo el escenario está preparado. Abba, pero confiamos en ti, bendito Yahshua Mashiach. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu Torah, donde dice que tú libertarás, protegerás al pueblo si se arrepiente en la angustia, y clamamos a ti. Yo te pido por esta linda Kehilá local y mundial de gozo y paz, y por todos los Kadoshim que no tenemos el gusto de conocer. Abba, yo sé que tú guardarás al rebaño. Lo importante es que creamos todos en ti y guardemos tu Torah. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen.